Y retornamos aquí a Muscaria Podcast con una temática acá con el especialista, con el duro, con el aficionado a los sucesos paranormales de tipo objeto volador no identificado. Del tercer y cuarto tipo. Eso, encuentros del tercer y cuarto tipo. Entonces estábamos hablando respecto a... ¿Qué estábamos hablando, Chichito? No, nada, veníamos hablando de la posibilidad de otros seres avanzados en otras sistemas solares, de cómo se podrían llegar hasta acá. Por medio, pues, habíamos planteado la posibilidad de que las estrellas o algunos cuerpos celestes pudieran servir como medios de transporte para algunas culturas que tengan la tecnología pues para poder saltar de un lugar a otro. Vale, entonces, ahora sí, antes para entremos ya al crudo y a que cada uno ya de su perspectiva propia y su concepción respecto a este fenómeno, vamos a mencionar unos casos particulares que ustedes y yo consideremos de particular como esplendor, como más llamativos y pues que hayan como puntos de inflexión en la historia de estos encuentros que pues como vimos, eso no es de ayer ni de hace una semana, es algo que convivió con nosotros casi que desde que el hombre está caminando en la faz de la tierra, pues como lo conocemos. Entonces quería pues que empezaras Motica o Checho, o el que quiera empezar, no importa. Parce, no, pues yo tengo varios casos, digamos, concretos que sucedieron acá en Colombia. Hay uno que sucedió en Anolaima. El caso de Anolaima es un caso de una familia que cierto día estaba reunida y ha sido, yo creo que el caso más, digamos que más estudiado y documentado acá en Colombia. Este caso trata, pues como les contaba, de una familia que estaba reunida, era una noche, habían varios menores de edad, habían otros que eran adultos. La cuestión es que se les aparece un orbe, ¿cierto? Un orbe, dicen que de color ámbar, y pues el objeto se veía lejano, ¿cierto? Unos niños se fueron para un lugar, otros se fueron para otro lugar, pero digamos que el señor de la casa, el habitante, pues el de la casa, el dueño, se metió detrás de unos cultivos de mora. Cuando él se metió a los cultivos de mora, él se encontró con esta esfera, digamos que de frente, porque ella había llegado. Hay varios testimonios que dicen que fue un accidente que eso pasara, ¿cierto? Digamos que el objeto no quería atacar, no era como hostil, sino que simplemente estuvo. La cuestión es que, digamos que cobró mucho revuelo este acontecimiento porque la persona que estuvo expuesta a los 3-5 días murió. O sea, es un caso... de los raros casos en los que hay en los que hay, exacto, hay un accidente fatal. Él fue atendido, un médico, él fue atendido en casa, decía de que la sangre estaba en un estado muy líquido, de que sus fluidos corporales eran extraños, incluso él mismo tomó como una coloración muy rara y a lo último murió. Se habla de que estuvo como imbuido en radiación. El cuerpo nunca pudo hacerle como un análisis, ¿cierto? Una autopsia. La familia siempre estuvo en contra de que le hicieran esto. Sin embargo, tiempo después, pues eso fue un caso que llamó mucho la atención. Hubo entidades incluso de Estados Unidos que estuvieron como llevando el caso, querían analizar el cuerpo. La cuestión es que la familia no lo dejó y lo enterraron, normal. Cuando fueron a exhumar los huesos ya después de mucho tiempo, se encontraron de que no había nada. Digamos que sucedieron varias cosas después de esto. El lugar se volvió como lugar de estudio, de análisis. ¿Seguía emitiendo algo de radiación o...? No como tal eso, sino más bien del por qué llegó a aparecerse un orbe en esos lugares. No es un lugar como una fuente de especulación para los sí, que sean pero no es un lugar que frecuentemente se vea como... Como de culto, un lugar de culto. Sí, no es un lugar así de culto.
Ese es uno de los casos, no sé si quieren... Sí, acá en Colombia, pues hay muchos casos aquí en Latinoamérica. Yo le sigo la onda con Colombia. El problema con Colombia es que pareciera que aquí no les interesa mucho o investigar al respecto o se lo quieren guardar. Hay otro tema en el altiplano cundiboyacense muy similar, salvo pues sin la muerte. Sin la muerte pues como tal, hay una familia, estamos hablando por ahí de 1970 y ¿qué sería eso? Pues 75 creo que fue. Y estaba la familia normalmente, digamos la abuelita, la señora, el esposo, bla, bla, y tenían a los hijos pues jugando en el patio normal. Ustedes saben que aquí era muy usual que cuando usted era niño saliera a jugar al potrero. Y en una de esas se acercó literal el plato con las patas, o sea, tal cual, ¿sí me entiende? El platillo volador de las... Pasa es que eso sí puede ser un poquito sacado un poquitico de la imaginación, pero es lo que está reportado igual. Y baja pues el platillo como tal, saca las patas, aterriza y esto, y lo que hace la familia es como del susto, agarra a los chicos, a la familia y todos se van para la finca, bueno, y se entran y bla, 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 eso queda así, el platillo queda ahí, quién sabe haciendo qué, y se va. A los días, la misma familia en el mismo campo, vuelve, salen los chicos otra vez jugando todo el asunto, y vuelve y baja el mismo platillo volador con las patas. A mí se me hace que la figura de ese platillo volador que cuentan en esa historia es muy sacada de las historietas, sin embargo está reportada, en realidad está, y son muy pocos los que tienen caso acá en Colombia con la seriedad que pueda tener esto. Y lo mismo, los señores pues más asustados por los niños que por otra cosa, no le prestaron mucha atención a indagar el asunto, sino que más bien cogieron y se fueron y se escondieron. Y eso quedó así, no hubo algo ni catastrófico ni nada, simplemente es el reporte de un evento. Pero hay otro que es mucho más verídico acá en Colombia y sucedió en el aeropuerto El Dorado. Yo creo que en el aeropuerto El Dorado han ocurrido por ahí sí. 2, 3, qué sé yo. Hay uno en realidad, hay dos, del que estamos hablando El vos del y control yo, aéreo. el del control aéreo y que bueno, no sé, lo voy a relatar yo. Si Sí, quieres. sí, claro, dale. Sí, está bien. Estaban como, yo no sé, era como una exhibición de la Fuerza Aérea, bueno, X. Y es que hay dos, y no quiero confundirlos. Hay uno que es una exhibición y hay otra que es el controlador aéreo. Ve al final de la pista un objeto que está quietico, con unas luces, bla, bla, bla. Entonces, el controlador aéreo llama pues a alguien del avión como que, oye, vea, alguien pues de la Fuerza Aérea, perdón, y lo llama como que, oye, vea, estoy reportando este objeto, no sé qué puede hacer, entonces, por favor, sí. Entonces, claro, este asunto, este ovni, arranca y el piloto pues, de la Fuerza Aérea arranca también a toda por este objeto y se va tratando de perseguirlo. El caso es que pues, llega un punto donde primero pues, no lo va a alcanzar y segundo pues por la velocidad y por el tiempo tratando de encontrar y de perseguir este objeto. Y la altura y todo, pues como tal el avión se queda sin combustible y no lo puede pues, perseguir más y se devuelve. Lo chistoso con esto es que está reportado el informe. El audio existe. Todo existe. Lo que pasa es que aquí en Colombia o no les interesa, o lo esconden, o simplemente no lo reportan. Sí. Se hacen, ni les interesa. Aquí somos muy olímpicos en este país, entonces como que, sí, tan bacano. Hay de comer. Somos los hijitos de papá Estados Unidos y de pronto es una temática que de pronto acá, primero no estamos ni capacitados para manejar y segundo pues de que de pronto la relevancia está enfocada hacia otros puntos como yo que sé, la política, de pronto el problema que nos identifica pues que nos aqueja el narcotráfico, estos otros focos diferentes. Claro. Uno entiende en realidad que sacar un tema de esos a la luz en un país sobre todo tan folclórico como el de nosotros, pues imagínese usted salir a decir mañana que sí hay extraterrestres entre nosotros y resulta que este es este o vienen de aquí. Yo no me imagino cómo sería mundialmente el impacto, pero sí me alcanzo a imaginar cómo sería en Colombia. Entonces es un tema que en realidad hay que tocarlo con cierta delicadeza. Lo que a mí me parece curioso es que en Colombia no hayan investigaciones al respecto, no haya algo oficial. Mira que hay un fenómeno que sucede en Colombia que es que listo,
Toda esta temática y todas estas apariciones muchas veces lo relacionan con otro tipo de fenómenos. Lo relacionan con brujería, con huacas, con todo ese folclore que hemos tenido. Entonces, digamos que de cierta manera también ha sido como naturalizado, ¿cierto? Y lo que puede ser ovni puede ser como esas, o sea, no sé si de pronto ya puede ser como una manifestación espiritual o ya como más, ¿cierto? Más sobrenatural, pero desde otro punto de vista y no desde el ovni. Sí. Indígena, que los indígenas, tal cosa. Claro que con los indígenas también sucede una cuestión muy particular, y es que, pues, primero, pues, esas dataciones pictóricas, digamos, que con imágenes y con estos alienígenas ancestrales. Pero también hay relatos que cuentan, por ejemplo, en lagunas, como la laguna de Guatavita, de que entran y salían orbes de luz y este tipo de... O sea, los orbes es algo que como que también... No es ajeno acá tampoco. exacto, sí, y es algo que tampoco es ajeno a la temática de OVNI, es algo que se podría como relacionar. Ese Guatavita es un lugar bastante especial. Yo tuve la oportunidad de ir y sí, en realidad usted sube y siente la energía, el solo hecho de ver la laguna. A ver, geológicamente esa laguna tiene una explicación, es una geoforma, comúnmente llamada como dolina, pero usted sube allá y usted se le hace como tan extraño todo, como que la energía, como que más allá de lo como científicamente se puede haber formado esa laguna o lo que sea, hay algo bastante especial. Y se ve que mucha gente vaya a hacer contacto con extraterrestres porque se pueden encontrar gráficos. Hay muchas personas que se reúnen como tal en la laguna de Guatavita en ciertas épocas del año para tratar de hacer observaciones. Son lugares que energéticamente pueden ser atractivos para seres de otro plano, por así decirlo. Y es curioso, usted en realidad usted siente cuando llega a ese lugar como que, no sé, como que vibra algo, es bastante peculiar. Pero fíjese que yo quería seguir la senda de ese tipo de accidentes cuando hay visitas de extraterrestres. Hay un caso en Brasil que a mí me parece el más brutal en cuanto a agresiones de seres de otra dimensión, por así decirlo, de otras regiones, y es en Brasil. En Brasil empezó como en el occidente de Brasil, en las costas, pero no me acuerdo en ese momento en cuál, bueno, no sé, no quisiera equivocarme en eso. Empezaron como a reportar como que no, vea, todos estos días han estado llegando ciertas luces, como ciertos objetos voladores, y esos objetos están disparando unos rayos preferiblemente a las mujeres, preferiblemente encima del seno izquierdo. Hay muchos hombres que también les pasó eso. Entonces llegaban y hay fotos, hay videos, hay reportes, inclusive hoy por hoy ancianos que los entrevisto, porque también eso fue como en el 90, tampoco tan ancianos, pero gente pues que logró sobrevivir y que aún, sí, después a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, ha logrado sobrevivir estos 30 años o 40, no sé, desde que sucedió ese suceso, y muestran las cicatrices. Hombres pues, la tienen aquí, pero las mujeres, hermano, increíble, es como un láser, como que los electrocutaban, no sé qué, y a la mayoría los aniquiló. Entonces es muy chistoso porque usualmente usted no escucha que las visitas de los extraterrestres sean para agredirlo, pues como para causarle daño a las personas, pero ese caso en Brasil, y creo que es Paraná, no sé si me equivoco, pero creo que no me equivoco, es muy curioso porque es que son muchas personas con cicatrices, muy clara. pero es muy raro, y preferiblemente a mujeres, es como que y a todas aquí, Claro. y a todas aquí. Mira que ahora que lo cicatriz. mencionas, hay un caso acá en Colombia, así, es muy similar, sucedió en La Vega, y digamos que la historia relata de que era una familia que iba en un carro, esto también fue como años 90, iba en un carro y apareció un orbe, otra vez este mismo orbe, pero en este caso era como de una tonalidad verde. Pasa de este a oeste y ellos pues el relato cuenta de que lo primero que sintieron fue como curiosidad, como uy, ¿qué fue eso? Y empezaron a especular, ¿no? O sea, a lo mejor fue quién sabe qué cosa, un ovni, también decían. Entonces, entre la sorpresa se bajaron del carro
y el padre, digamos, de familia, para inspeccionar qué sucedía, fue disparado por un láser en la cabeza. O sea, fue literalmente proyectada una luz en la frente de él y pues él no, digamos que no fue afectado inmediatamente, sino que él sí sintió como una debilidad y se sentó cerca. Cuando fueron a inspeccionar qué le había pasado a este sujeto, se dieron cuenta que en la parte posterior de la cabeza, o sea, en la parte de adelante se veía un punto por donde había entrado, pero en la parte posterior se veía un agujero, pero mucho más grande. Dicen que más o menos como el tamaño de una pelota de tenis. O sea que ya es considerable y los bordes eran uniformes. Entonces eso fue muy curioso. Obviamente la persona mismo la montaron en el carro, se la llevaron a la clínica sin pulso y pues esta persona perdió la vida. Es un caso mucho menos documentado como el de Anolaima, pero es un caso colombiano que dio también mucha investigación. Esta investigación también trajo muchos ufólogos de acá. Hay un reportero que es muy conocido como en estos temas, que es JJ, y otros que estos sí estuvieron como analizando más la zona, y en la zona como que sí estuvo pasando más fenomenología similar. Este mismo orbe, o similar así verde y toda la cuestión, decía que se hacía sobre ciertas como construcciones con animales, de bovinos. Y en una casa específicamente una vez se hizo, y en la investigación que están haciendo, en una nevera encontraron una carne, parece una carne que, según relatan, era verde, era... Sí. O sea, no parecía descompuesta, pero no parecía de tejido de que esté familiarizado pues a la vista de una persona del común. Porque este ufólogo que te cuento sacó muestras de la carne y fueron analizadas, y la carne pues fue refrigerada. Esa carne no tenía descomposición, efectivamente era una carne que estaba imbuida en algún tipo de radiación. La persona también digamos que Estuvo expuesta. Sí, como que se le determinó de que fue expuesta a radiación, y las demás personas también. Tenían digamos que partículas, bueno, no sé cómo se Tenía un nivel de evidencia, radiación pero tenían muy como elevado. no era elevado. El de las otras personas no era elevado, pero era anómalo. Era una radiación que no era normal a lo que Sí. generalmente estamos como habituados. Ese es en particular el caso de La Vega. Sí. Es como... Hay otros casos, yo también me salgo un poquitico de Colombia, es que hay casos muy increíbles. Hay uno en Chile que estaban como 3, creo que eran ex soldados, no estoy muy seguro. Se iban por un camino y lo mismo, baja, es la típica, baja algo que alumbra como un berraco, una luz súper brava. Y bueno, póngale usted a unos 500 metros, 400 metros de distancia donde estaban los 3 soldados. Ellos se bajan del auto, como que ven eso, como que, uy, Dios mío, ¿qué pasa? Y como no sé si será por inercia o curiosidad o quién sabe qué, yo sé qué motivación, empezaron a acercarse, pero 2 de los 3, un poquito más escépticos que como que, oye, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y el otro fue siguiendo, como si Como hipnotizado. Sí, como hipnotizado, y sigue como, oye, claro. Obviamente el man estuvo expuesto un rato como a ese tipo de energía o cosas así. Estuvo por ahí que media hora, una hora, no sé. Cuando regresa, el man, barba, pelo largo, uñas largas, ¿sí me entiende? Como si él hubiera pasado ahí, como si el tiempo lo hubiera acelerado estando cerca de ese objeto. como que, uy, Dios mío. Recuerdo el caso, sí. Claro, y él llega como si hubieran pasado, qué sé yo, No, un mes, 2 meses. O sea, Sí. es muy extraño, y así hay muchos otros, como gente que Acá en Colombia hubo un caso de traslación. Una persona que supuestamente fue abducida y la soltaron, digamos que en otro lugar. Me parece que fue en este lugar que les contaba de Tabio en la Peña de Huayca, y que fue llevado hasta Zarzal. Que Zarzal también es un punto como de... Como un hotspot para estos encuentros. Sí, es un punto como que hay encuentros recurrentes. Yo quería decirles y mencionarles algo que estamos hablando anteriormente en otros escenarios,
y era el incidente de Dyatlov. ¿Sí recuerdan? Ah, sí, claro, el El paso paso de de Dyatlov. Dyatlov. Claro, total, una leyenda. Antes de que entremos en el caso como tal de lo que pasó, yo no sé si ustedes sabían de que cerca hay unas tribus, y las tribus, antes de que sucediera y que fueran a la expedición, veían luces en el cerro, incluso decían de que esa montaña es sagrada para ellos, digamos que no era como factible el ingreso de manera normal, era como más ritual, era cierto. Empezando porque la montaña tiene nombre, bueno, no recuerdo su nombre, pero traduce montaña de la muerte. De O sea, pronto muy cargado o algo así. Quién sabe, pero de que ellos, digamos que cuando pasó el incidente, luego pasó un chamán viendo lo que había sucedido. O sea, sí son cercanos, pero tampoco es tan cercano como para saber que había pasado algo. Y fue fotografiado incluso, o sea, fue muy curioso. O sea, es algo ya que... Como alguien fue a inspeccionar lo que había pasado, a sabiendas de que había gente muerta, de que podían morir. Exacto. O sea, ¿te refieres a eso? Sí, Como que alguien exacto. de ese sector de Rusia, Exacto, como porque que sabía que le iba a pasar a estos dos chicos, porque es que ellos les advirtieron en realidad. Pues, Sí. A yo ellos no les sé si- dijeron como que, no vayan por allá. Es que de hecho, yo no sé si- esta montaña del Paso de Dyatlov está ubicada en una parte de Rusia que es conocida como Siberia, que es prácticamente es una de las zonas más inhóspitas de la Tierra porque el clima y la temperatura es una cosa brutal. Y de hecho las personas que accedieron al Paso de Dyatlov y pues que fallecieron eventualmente en esas circunstancias no eran escaladores novatos, eran No. personas muy experimentadas que sabían lo que hacían, sabían para dónde iban y resulta muy curioso precisamente por eso que sucedieran todas estas cosas. No eran personas que no estuvieran adecuadas a este tipo de situaciones. Y lo más curioso es el estado de los cuerpos. El estado de los cuerpos estaban... Había una que le habían arrancado la lengua y No, y los mira ojos. y mira que no solo la lengua y los el ojos. pecho. Sí, y pero... No, Dios mío. Claro, ¿no? Y mira que esta misma persona, que es una mujer, a esta mujer, hay fotos. Hay una foto Sí. de ella, o sea, no solamente no tiene los ojos o sea, las cuencas están completamente vacías y no tiene lengua, sino que todo su rostro, la piel, es como si le hubieran arrancado la piel, pero, o sea, volvemos a tener como esos cortes súper... No, y es muy curioso porque de 9 personas usted encuentra 2 cabres que estaban intentando trepar un árbol para Un árbol, escaparse, un árbol. otros 3 que iban por otro lado, otros 2, y todos se encuentran Sí, en diferentes primero lugares se- despedazados, con la piel arrancada, como que le sacan el corazón. Y lo más a esa curioso es chica que la lengua y los incluso ojos. hay me parece que fueron los 2, primero se encontraron 4, pero 2 que estaban dentro de una tienda estaban desnudos. O sea, En mitad En la de mitad una de- tundra helada, pero es que, Pues, es que ponga, contraproducente imagínense- desde donde sí, tú lo sí, mires, sí. es la que verdad. imagínense que eso en una noche puede bajar hasta los menos 30 grados centígrados. ¿Usted cómo va a estar desnudo? Sí. Y pues tampoco se documentó como de que ellos tuvieran un roce romántico. En ese lugar se han reportado varias, el típico hombre de las nieves y luces como tal, se han reportado bastantes fenómenos Claro, es que en como ese te parece sector. que en uno de los rollos de las cámaras que traían, porque eso es otro cuento, porque ellos incluso había una cámara escondida y un posible espía, no se sabe, son especulaciones, pero hay un rollo que hay una foto supuestamente de un yeti, alguien completamente de negro o peludo, no se sabe, en este rollo. Algo más que tenía los cuerpos es que también lo mismo, estaban imbuidos en radiación. Sí, había Creo mucha que en radiación, especial es de cierto. uno, había uno Que tenía niveles Sí. muy altos, Eso es un pero detalle. eran altos que literalmente no se podían ni tocar, digámoslo así. Los otros sí tenían menos, pero en uno en específico sí era como mucho más... Bueno, acaba de aclarar que no se le atribuye en ningún momento el paso de Dyatlov a las alienígenas porque pues obviamente es un suceso que al decir no tiene una explicación, o sea, Ujú. oficial existe, Sí, sí. pero que de la oficial a que sea la verdad, o sea, es un tramo Ujú. gigantesco. Sino que se relaciona digamos que con los alienígenas y con los extraterrestres, es por esa documentación de los orbes antes de que ellos Por subieran. Ah, las sí. luces que se dan Así, y en más que efecto. todo por la explicación que da Rusia de la muerte de esa gente, es como que les cayó una avalancha de nieve, fin.
Ay, claro. es que Como que, Rusia, uy, Dios y es que mío. usted sabe cómo es Rusia. Rusia son muy buenos ocultando Sí. muchos Sí. Y secretos. de hecho, en ahí, pues yo he escuchado ya rumores con un colega que está haciendo una práctica académica en Moscú, y que hay algunas personas que están aficionados a esos fenómenos porque en Rusia son algo tan común así como lo son en Estados Unidos, que incluso hay gente que tiene bitácoras de clasificación, o sea, cosas ya mucho más elaboradas porque han dedicado su vida a estudiar este fenómeno, porque en esa parte del mundo, o sea, en lo que era la Unión Soviética, Checoslovaquia, Siberia en sí, han sido como cosas como de una frecuencia un poco más elevada con respecto, digamos, Sí. a lo que sería una media mundial. Entonces eso me lleva a comentar después, volviendo a los casos, que vos estabas hablando de Chile, ya alejándonos un poquito de Colombia. Yo les quería hablar del caso que fue como la piedra angular que dio pie al proyecto Libra Azul, que es como el principal estudio contundente que llegó a iniciarse en cuanto a menos en Estados Unidos, que fue el incidente de Rosenberg. El incidente de Rosenberg se dio en una parte de Nuevo México. De Roswell. El incidente de Roswell, qué pena contigo, sí. Resulta que el incidente de Roswell consta de que había una aeronave en una zona en Nuevo México y esta aeronave se desploma y cae en mitad de la nada. Entonces llegan unos oficiales, unos federales, dan como un breve chequeo de lo que está pasando en esta zona, y de la nada, un momento después, está lleno de personal de la CIA, del FBI, o sea, las autoridades gordas de gran envergadura, pues dentro de la autoridad norteamericana. Y el comunicado oficial que se da a la prensa es que era el choque de un globo aerostático que se había incendiado en la atmósfera y había caído, pero pues esto no es algo nuevo, o sea, esto incluso en fenómenos más recientes se ha reportado que es un globo aerostático que se cayó y se quemó y llegó y listo. Y hay muchos casos que independientemente de que sean verdad o no, porque hay mucho gato encerrado al respecto, es como una excusa de agenda prácticamente. Y resulta que respecto a ese incidente, y es algo que se ha prolongado durante muchas generaciones, y es que los exoficiales que salen o se retiran de, digamos, entidades estatales como lo son la Fuerza Aérea, como lo son el FBI, como lo son la CIA, reportan que muchas de esas cosas, las cuales en su momento se dio una explicación oficial no muy convincente, de forma extraoficial resulta que está mucho más cercano a la ficción, entre muchísimas comillas, de lo que una persona podría contemplar. Por ejemplo, uno de estos, un señor ya está en sus 90 años, un expiloto de la Fuerza Aérea, comenta que él vio el garaje, o bueno, la bodega donde tenían los residuos de este objeto volador no identificado que se estrelló en el incidente de Roswell, y decía que había algo en esa caja que él no podía identificar, pero los que materiales eran muy o sea, raros, materiales extraños, raros, de una textura muy extraña, que aunque parecía metálica, Como un papel metálico, sí, exacto, era como un aluminio, que se como una doblaba, especie pero de- que cuando se soltaba volvía a la Recuperaba incluso la forma. tejido orgánico. Y algo que me llamó mucho la atención, recientemente llevaron un ingeniero, este es un reporte de más o menos del 2017, de un ingeniero que llevaron o sea, reporta más o menos cómo es la convocatoria que lleva a cabo el gobierno norteamericano para tener especialistas, porque esto es un trabajo académico puramente. O sea, una convocatoria de personas especializadas para llegar y recaudar información, hacer ingeniería inversa de estos objetos, y él relata sobre una esfera como si fuera metal líquido suspendido en el aire, que cuando tú lo tocas se comporta como agua, pero si tú le ejerces presión se comporta como metal. O sea, son cosas que de película, algo que saldría en una película de James Cameron, sí. Christopher Nolan. Entonces, como pues volviendo a lo del caso Roswell, esto dio pie al proyecto Libra Azul, que es como que la base de la ufología. Exacto, la base de la ufología actual. Sí. Entonces, pues me pareció muy curioso y me parecía casi que un delito no mencionarlo, pues, claro. en este caso. Claro. Sí, en realidad hay muchos. En la Biblia, yo creo que la Biblia es el libro donde más usted puede encontrar vestigios de vida extraterrestre. Pues váyase, no se vaya muy lejos, váyase
a Moisés. Todo lo que el man relata, como que me siguió una nube de fuego y medio quisiera, y cayó una torre como una columna de fuego, y llevamos el arca de la alianza. Y ahora que El lo arca de la alianza mencionas, usted no la puede tocar, no la puede mirar, no la puede abrir, no la puede nada. Y ese se supone que es el objeto por el cual Dios le hablaba a Moisés y bla, bla, bla. y ahora imagínate lo que también llegando a la Biblia y pensando un poco lo que tú estás diciendo, yo bueno, a ver qué momento en la Biblia puede, y llego por ejemplo a la ascensión, o sea, ¿sí me entiendes? Eso es una abducción. Sí, Uy, total. para mí la historia de Moisés, la liberación de los pueblos de Egipto y De Egipto. Sí, pues todo ese recorrido, Sí, sí. los 40 años de vagando, el mensaje para hacer los 10 mandamientos. La apertura del Mar Muerto. Todo pues. ese tipo de cosas y todas están liadas. Hay algo muy curioso que a mí me pone a pensar de Moisés, es como que bueno, libera a mi pueblo, te tiro las plagas, bla, 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 que eso es casi que una guerra de magia, que Moisés llega pues allá como que bueno, yo tengo el poder de Dios y aquí está detrás de mí, entonces si usted no me devuelve el pueblo, yo le empiezo a tirar plagas. Entonces él le tiraba una plaga y los magos, los sacerdotes ya del faraón en su momento como que eso se puede hacer, nosotros lo hacemos. E intentaban como para mí eso era una guerra de magos entre Moisés y la gente del faraón. Entonces llega un punto donde cuando ya llega la última plaga, que es como que vamos a matar a los primogénitos y toda la vuelta, que el faraón dice como no, ya hasta ahí no puedo llegar. Entonces le dice como que sabe que váyase y llévese a esa manga de buenos para nada. ¿Sí me entiende? El faraón le importa un bledo, parce. Y el man se va y se lleva a su pueblo. El faraón como que se vayan. Pero resulta que Moisés no solo le lleva a la gente, sino que lleva el arca de la alianza. Y yo creo que ahí es cuando el faraón se da cuenta como que, uy, este man se me llevó el arca de la alianza. Y ahí es donde empieza a perseguirlo como que, oh, Dios mío, claro, pues que se lleve la gente, que lleve el que quiera. Pero el arca de la alianza yo creo que es lo más, es el tesoro más grande Dentro de esa fe. Sí. no, sí, que hay en toda la historia del mundo, ni siquiera el Pues, Santo Grial, porque el Santo Grial es algo más espiritual. El Arca de la Alianza es algo más tangible, es algo que en realidad existe hoy, está documentado. Y el Arca de la Alianza no la podía agarrar, no es como que yo llego y le abro el cuarto y le saco el Arca de la Alianza y me volé. Usted tenía que ser un iniciado, tenía que tener una preparación que solo se la daban a los hijos de los faraones, porque Moisés tuvo la misma educación que pudo haber tenido. Pues no cualquiera podía llegar y sacar el arca de la alianza y manejarla y llevarla. Tenía usted que tener un estudio, tenía que tener una iniciación para usted saber cómo transportarla, cómo utilizarla, cómo todo eso. Entonces, lo chistoso de esa historia, y que no sé si mucha gente lo comenta, es como que el faraón es como que se me robó el arca de la alianza, y ahí es donde se va a perseguir en realidad, y donde empiezan toda esta cantidad de sucesos raros que empiezan a decir como que abro el mar y la columna de fuego y no sé qué, y siempre estuvo en ese éxodo, siempre estuvo acompañándolos a ellos objetos voladores, nubes de fuego que metían fuego, o pájaros que les salía fuego. Bueno, yo no sé cómo lo describen ellos, pero en realidad si usted le presta atención a la historia de Moisés, eso es la mejor historia de aliens que hay en la vida y de cosas paranormales. Es que la Biblia se entiende que es un texto supremamente metafórico, pero la historia de Moisés a mí me parece que es increíble. O sea, es como que te está diciendo si hay un objeto, hay una ayuda de seres superiores. Y curiosamente que también esté como involucrada tan en intimidad la civilización egipcia, que sabemos que hay mucho conocimiento, digamos, relegado ya a la pérdida, porque pues la antigüedad, que es una civilización demasiado antigua, pero pues... Y con muchos dioses, entonces viene la guerra de que yo soy el único dios y contra ustedes yo estoy por encima del dios de los dioses de ustedes. Y no, fíjese que el Arca de la Alianza, por eso la buscaba hasta Hitler. El Arca de la Alianza pasó de Moisés, se fue a Etiopía, luego la tuvo, dicen, estuvo entre Francia y el Vaticano, y ahora se cree que puede estar en Francia, en el Vaticano o en Etiopía, que lo más seguro es que esté en Etiopía. Pero la tuvo el rey Salomón, el Arca de la Alianza la tuvo el rey Salomón cuando tuvo su templo. El tema con el Arca de la Alianza es que es un objeto que tal parece que es extraterrestre, o al menos emite mucha radiación, energía no apta para nosotros. Usted se acerca y se puede quemar, morir, lo que sea, inmediatamente. De hecho, hay muchas historias, y esto sí quiero que lo manejemos desde el campo
teórico, especulativo y mitológico, si lo quieren así. Pero sí hay muchas historias que dicen como que Jesús en su niñez y en su creación, él estuvo muy cerca del Arca de la Alianza y muy cerca de las personas que cuidaban en su momento el Arca de la Alianza. Entonces, como ya se sabía que Jesús iba a nacer, porque María no salió de la nada y José no salió de la nada, sino que ellos son descendientes de, creo que María es de David, José no me acuerdo descendiente de qué parte de la historia, no recuerdo muy bien, pero lo de Jesús estaba completamente estipulado, no fue algo tan arbitrario, y hay algunas historias que cuentan que Jesús estuvo en pleno contacto con las personas que cuidaban el Arca de la Alianza y el Arca de la Alianza como tal. De ahí por eso es que Jesús tenía Jesús era un mago, para que partamos de la base, Jesús era un mago, y gracias a eso era que podía hacer todo este tipo de situaciones. Lo de Jesús es completamente comprobable también. Por lo menos Jesús hablaba 5 idiomas, el man era un genio, era un mago, era un genio y las sabía todas. Y yo les puedo hablar de que hablaba, no sé, latín, arameo, hebreo, italiano, griego, no sé. Hay de esos 4 por lo menos ya hablaba el hombre, porque él tenía que comunicarse con Poncio Pilato en un idioma, con sus discípulos en otra y con la Claro, gente como estamos tal hablando en de otra. que Roma en ese punto de la historia era un punto de congruencia de muchísimas culturas, porque la vastedad del imperio pues Imperio se romano alcanzaba, pues es casi que si no es el más, es uno de los más grandes de la Sí. historia. Entonces culturalmente es muy diverso, en lenguas es muy diverso, en, digamos, la distribución racial era también muy, muy diverso. Entonces, claro, es muy fácil corroborar esa información si uno lo ve desde, Sí. desde esa perspectiva. Para no alejarme, Juan, y disculpen que me iba por caminos sinuosos, el tema con el Arca de la Alianza se puede estudiar desde todos esos puntos de vista. El típico artefacto extraterrestre que usted lo puede, pues me entiende, que usted puede hacer cosas raras y a través de la historia siempre está, inclusive hasta en Indiana Jones, si no estoy mal en una película, Sí, en una buscan el Arca de la Alianza. Hitler en algún momento se empecinó en buscar el Arca de la Alianza y también de tratar de estudiar todo lo que era pues como extraterrestres, ¿sí me entiende? Incluso dicen que él llegó a construir un platillo, una Sí, campana. sí. De hecho, sí, ese proyecto es bien interesante. No recuerdo su Y, nombre, y los, pero y los avances que tenía Alemania, la Alemania nazi en cuanto a cohetes, a misiles, a aviación, ellos estaban por encima de, Es que- digamos, los primeros misiles, cohetes, no sé qué terminología tendrán en ese momento, yo supongo que misiles, pues, así como transatlánticos, pues que como que podía ir de un país a otro, fueron los alemanes los que Sí, claro. y ellos tenían una tecnología y un conocimiento muy avanzado para Sí, aquel es que momento. nomás dimensionando, parce, de que es un país que por su contexto histórico venía quebrado de una primera guerra mundial, la Sí, cual y perdieron. una superinflación. Una superinflación. Pensar que la segunda guerra mundial acabó, si no estoy mal, la primera acabó en 1918. Pensar que la segunda empezó en 1942, si no me falla la memoria. No, un poquito más antes. Un poco 1940, pongámoslo al principio de los 40, y pensar que solo con esa diferencia de tiempo crearon no solo una supereconomía, sino tuvieron la capacidad de crear una tecnología que en su momento era totalmente innovadora, de la nada, sin unos esquemas de base, sin una investigación previa, o por lo menos lo suficiente, con una extensión temporal lo suficientemente profunda como para Sí. una decir, bueno, llevan tanto tiempo investigando tal cosa, era muy factible que lo hicieran. Entonces eso Sí. llama mucho la atención. Sí, hay quienes dicen que la Alemania nazi y toda esta vuelta ellos tuvieron visitas o encontraron algún objeto extraterrestre y por medio de esta ingeniería inversa fue que ellos empezaron como a implementar todo esto de los misiles, parece la Fuerza Aérea de Alemania en la Segunda Guerra Mundial Era la mejor del mundo. Era la mejor brutal, del o sea, mundo. era una cosa, es que para poder acabar con Alemania le tocó básicamente unirse a casi todo Medio el mundo, mundo, sí. sí, porque estaban por encima de todo y llegaron a un punto de rinconar, bueno, a Francia la volvieron nada, pero sí ya tenían a Inglaterra muy mermada y eso, y básicamente lo que a ellos les ayudó mucho fue toda esa tecnología por la que ellos eran vanguardistas, fue lo que... Claro, ¿De dónde? Los tuvo al filo de la lanza todo el Claro. tiempo. ¿De dónde? No se sabe, Sí, pero claro. sí. Y claro. retomando el tema del Arca de la Alianza, es bueno darle un espacio a ese artículo, porque primero está perdido.
bueno, para nosotros los normales, pero ese puede ser una prueba fehaciente de un artículo extraterrestre influyente en la historia humana desde hace No, miles de años, sí. Bueno, entonces yo les quería hacer una pregunta y eso es como de carácter personal, incluso a los que nos ven también, pues que como que se involucren un poco y echen como un poco de cabeza respecto a si existen estos seres y hay tanta evidencia o si hay tanta prueba que digamos de cierta forma es consciente en cuanto a que la temática es tangible. ¿Qué interés podría haber detrás de los gobiernos del mundo, de la élite económica tras bambalinas? Si es que esta existe, yo la verdad no soy muy entusiasta de eso, pero es una posibilidad innegable. ¿Qué interés podría haber detrás de esta gente para no querer revelar al mundo un suceso, parce, que cambiaría todo aspecto de la historia humana? Todo, todo, todo. Pues, primero que todo, el pánico. Eso es lo primero que usted evita ante la gente. Segundo, el poder usted tener toda esa información y todo eso como bajo sus manos, como que yo sé esto, tengo el control. Porque fíjese, Juan, di que hay muchas especulaciones de que los gobiernos, sobre todo los de los países así como Rusia, Estados Unidos y eso, ya tienen una comunicación con seres superiores. O sea, es como que hay seres de otros planetas que ya han venido a reunirse con líderes mundiales y ellos como que dan una guía o una pauta por la cual conducen la civilización. En ese orden de ideas, yo pienso que básicamente el primero es evitar el pánico colectivo. Usted sabe que el humano es una persona, es un ser como tal que puede ser racional, pero en masa se vuelve completamente estúpido. Sí, entonces, por algo existe la psicología individual y la psicología de masa, entonces se comportan totalmente diferentes. Por supuesto que sí. Para mí sí, son esas dos cosas, evitar el pánico y poder. ¿Quién sabe qué hay detrás de todo eso? Yo estoy de acuerdo con ambas puntos de vista. Primero, creo que con el antecedente que tuvieron con este tipo, con George Orwell, ya les creó como un panorama de lo que puede pasar en donde fuera incluso real. No, yo creo que hasta peor. Diga, no, es que efectivamente es así, ¿cierto? Ya lo han dicho, pero lo han dicho de una manera que ya es más digerible, digámoslo así. Segundo, por poder. Precisamente como el que tiene la información, tiene el poder. Entonces también es como esa parte. Pero yo creo que también hay otros intereses más ocultos, más, a ver, ¿cómo lo explico? Como más, como de una pequeña élite, que incluso puede que tengan comunicación con ellos y haya como un tipo como de alianza, como de, ¿cierto? Incluso intercambio tecnológico, quién sabe si con fines comerciales, o sea, estoy especulando, no sé, pero de pronto muchas de las tecnologías que conozcamos vengan de tecnología alien, entonces eso, algunos pocos lo saben y lo implementan en ciertas tecnologías específicas y cobran un dineral por ella. Pienso que de pronto puede ser así, como puede que no. Sin embargo, algo que sí me parece importante recalcar es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa temática y sobre todo como con la divulgación de los aliens desde ciertas personas que han sido supuestamente elegidas, porque se pueden hacer como sectas y religiones de eso, y entonces la manipulación puede ser absurda. No, es que yo soy un elegido del quién sabe qué pleyadiano, ¿cierto? Y se sabe lo que pasa con sectas. No sé si alguna vez vayamos a tocar el tema de sectas, pero suicidios colectivos, obviamente el lavado de cerebro y de dinero que hay detrás, el fanatismo, fines monetarios muy macabros detrás. Claro. Sí, la verdad, exacto. Y yo creo que esa es la perspectiva que yo tengo. Bueno, muchachos, estoy de acuerdo con ambas perspectivas, pero yo le añadiría algo que me parece a mí que es fundamental. Es que, primero, por un lado, el poder, parce, vivimos en una sociedad donde ese 1% de la población mundial solo quiere acaparar lo que ya tiene. O sea, no hablemos, por ejemplo, no sé, Donald Trump es un señor que, parce, económicamente ese señor lo puede todo. O sea, tiene demasiado dinero
Y entonces en esa perspectiva es muy confortante personalmente saber que hay personas como Elon Musk, por ejemplo, que a mi parecer es un visionario en muchos aspectos, pues, me parece como chévere en ese punto. Y por otro lado, que además de evitar el pánico y evitar como la disolución del poder en muchas formas, también me parece a mí que es una forma de mantener el control. ¿A qué me refiero yo con control? Imagínense ustedes que el día de mañana nos soltaran la bomba de que oficialmente el gobierno norteamericano ha estado sosteniendo conversaciones, negociaciones o diálogos con unos seres, entidades biológicas que viven en otra galaxia. Parce, no solo, o sea, el miedo conlleva a una pérdida del control. Una pérdida del control equivale al colapso de un sistema que viene regulado por un montón de medios, como lo son las redes sociales, que miren, por ejemplo, el día de hoy ustedes están viendo esto, hoy se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram, y, o sea, y eso son cosas pequeñas, pero que ya el mundo está tan adaptado a estas cuestiones puntuales que perderlas equivale primero a pérdidas millonarias, porque Facebook y WhatsApp y Instagram están perdiendo muchísima plata pues por estas pautas publicitarias y todas estas como anexos que tienen a las redes sociales. Y por otro lado, es que estas personas que ejercen la punta de la lanza, los que llevan el control, en el momento en que lo pierden, todo digamos, su capacidad económica, su poderío en general, eso se ve puesto a prueba, porque pues obviamente nosotros que somos la base de la pirámide alimentamos todo lo que hay hacia arriba. Sí, sí, pues yo creo que de todas maneras estos gobiernos y la sociedad como tal ya se está dando cuenta que la posibilidad en realidad de que exista esta vida inteligente por fuera del planeta y soluciones así, pues como que le están dando más cabida a esa posibilidad. Entonces, ¿qué veo que hacen yo como los gobiernos? Como que van soltando de a poquitos, como para que el golpe no sea tan duro. Entonces sí pueden haber también intereses, sobre todo en cuanto a economía y a poder. Eso es como lo que más mueve al humano en realidad. Pero yo creo que por hoy ya las altas esferas se están dando cuenta que de alguna manera tienen que sacar eso a la luz. Entonces, ¿qué hacen? Van soltando poquiticos. Por eso el tema de que el gobierno estadounidense sacó todos esos videos que estaban, pues, sí, también que venga y miren lo del Área 51, también inclusive todo este tipo de programas que socializan la posibilidad de que existan seres inteligentes fuera del planeta. Es como un despertar de la conciencia, valga la cuña para el libro, de la misma conciencia del humano, como que bueno, ya van saliendo también de eso, y de paso también ir dejando temas como la religión a un lado, porque es que no es lo mismo que yo le diga a usted que sí, efectivamente nos regimos por otras entidades que están superiores, que son alguien, o que usted llegue a su abuelita y le diga, no, abuelita, todo eso que a usted le dijeron de Dios y de Jesús y todo lo que le dice la Biblia y todo lo que le dice la religión no es verdad. A la final, si hay eso es un choque, claro. Entonces hay que irlo soltando como ya pasa lo mismo que pasó cuando Nicolás Copérnico dijo que nosotros no éramos el centro del universo. Ahora el ser humano deja de ser el centro del universo, o sea, el colapso ideológico. Claro. Absurdo. No, y si hay gente que cree que la Tierra es plana, no, y parce, a estas alturas del partido. Toquemos eso que más como piedra, la verdad. Bueno, parce, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla que acabamos de tener? ¿Empiezo? Sí, parce, claro. Sí. Nuestra civilización sí ha estado impulsada por entidades extraterrestres que han venido y han dado algunas pautas como para que tengamos una línea de evolución, como para que pasemos de ser una civilización tipo 1 a tipo 2 o tipo 0 a tipo 1, que es lo que básicamente está pasando. Entonces, la conclusión es que para mí sí hay entidades por fuera de este planeta que interactúan con nosotros desde hace miles de años. Motica, ¿qué concluye? Yo concluyo que hay que tener la duda y la puerta abierta a muchas cosas que uno no conoce. Mas, sin embargo, no me atrevo a decir de que ya nos visiten o no sé.
hay muchas cosas que uno desconoce y en planos que uno no conoce, que no significa que no existan. Usted sería la primera persona que estaría abierta a aceptar de que nos están visitando si hay unas pruebas que uno dice, parce, las pruebas que se han visto pueden ser, ¿cierto? De que hay objetos, de que pasan cosas, sí, pero pruebas mucho más tangibles de que es que ya está pasando eso. Puede que ya estén, no las den a la luz. Sin embargo, yo creo que lo importante es tener los ojos abiertos y atentos a toda esta temática. Mirar más hacia mirar arriba. más sí, exacto, más hacia el cielo, estar abierto a las posibilidades que el universo es infinito, o sea que, bueno, no sé si sea infinito, pero al menos es muy vasto y hay muchas probabilidades de cualquier cosa. Bueno, la invitación y la conclusión a la que yo llego, parce, es que la duda, huevón, o sea, cuando hay cabida a la duda razonable dentro de cualquier temática, es la apertura que necesita no solo la imaginación, pero como podemos ver los alienígenas en la cultura popular, o sea, están en todos lados, sino que el hecho, parce, de entender y de también hacernos a la perspectiva de que lo más probable es que nosotros no seamos la cereza del pastel, no seamos el centro del universo, no seamos el sol que alumbra, pues es algo, es una lección de humildad. Para mí yo lo tomo desde esa perspectiva, entender de que para mí el hecho de estar acá, el hecho de poder discutir estas temáticas con ustedes ya me hace muy afortunado, y el hecho de entender que la duda, huevón, es el portal del conocimiento, y en unas temáticas como estas que son súper delicadas, en las que uno debe como replantearse sus cimientos ideológicos, pues me parece espectacular, y que ojalá los que nos están viendo también hayan sacado sus propias conclusiones, que hayan disfrutado la temática, que siempre tengan el chip de la duda encendido, es fundamental. Y muchas gracias por acompañarnos. Estamos desde Ocaso Café, subiendo a la avenida de Chipre, del sector Bellas Artes, café cultural y literario, una polla en vinagre, muchachos, deben venir. Bueno, muchachos, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Recuerde que este mes va a estar cargado de más misterios, ¿cómo decirlo? Ocultos, oscuros. Entonces, para que estén bien atentos, y nos vemos para la próxima. Hasta luego.